Nosotros, como lo conocemos de hace muchísimo tiempo, le decimos Rulo, pero en realidad su nombre es Emanuel Canelli. Emanuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches al equipo y bueno, y a toda la audiencia. Emanuel, ya debes estar cansado a esta altura con todo este tema que se venía trabajando, que en cierta parte era como positivo, que era un beneficio para los inquilinos, pero que resultó todo lo contrario. Bueno, a nosotros nos tocó el año pasado incluso también debatir nuevamente modificaciones de la ley de alquileres o si se avanzaba o no se avanzaba. Siempre se planteó las inmobiliarias, sobre todo, de que bueno, justamente la ley de alquileres complicaba y perjudicaba a los propietarios y a los inquilinos. Nosotros creemos firmemente que si hay alguien que se vio perjudicado por la ley, son justamente las inmobiliarias. Producto de que, bueno, la ley, lo dicen los mismos informes estatales, vino a poner blanco sobre negro de muchas cuestiones a la hora de alquilar, vino a traer claridad en un mercado ilegal y en un mercado negro, como se lo llama comúnmente en la jerga de la economía. Y ante esto le generó una gran molestia a las inmobiliarias. De ahí en más es que empezaron a plantear la imposibilidad de que el inquilino se vea beneficiado o la inquilina beneficiada por la medida. Claramente las críticas que uno le puede hacer a la ley, la cual nosotros también la hacemos porque vemos que es un lugar de largada, no de llegada a la ley, podríamos decir dos que tienen que ver irrestrictamente con la ley y una que es externa. La que tiene que ver con la ley es producto de las cuestiones que no regula o que no controla por la falta de un órgano de control sobre la ley y que no regula los primeros 12 meses a la hora de renovar o de firmar un nuevo contrato de alquiler. Y la tercera externa tiene que ver la crisis económica, ¿no? Emanuel, para entender, y porque yo la verdad que ya a esta altura, vos recién hablabas que esto en cierta parte perjudicó a las inmobiliarias, pero los inquilinos siento como que nos sentimos perjudicados. Entonces, esto que justamente acaba de suceder, que la palabra correcta sería, Martín, que se tomó la decisión de suspender. Se suspendió. Claro, entonces, todavía no está suspendida, porque si no, no habría algo tiene que. Pero ya se tomó la decisión. O sea que los cambios se van a ver prontamente. Bueno, esto también es producto de una decisión o una indecisión del gobierno o una definición estatal, ¿no? Hacer el anuncio del anuncio, navegar en un mar de incertidumbre y no dar certezas. No hay ningún funcionario que haya agarrado un micrófono y planteado, bueno, la ley se suspendió, no se suspendió, qué pasa con los que firmaron contratos, qué no. Claro. Por ende, es como una prueba a ver si logran o no logran la suspensión de esta ley. Entendemos justamente que quizá en el día de hoy a mañana a la madrugada vamos a conocer en el boletín oficial si se publica o no una norma. Claro. Sinceramente creo que la suspensión o la derogación traería más incertidumbre para las personas que alquilan que las que hoy por hoy hay. Y las críticas que comúnmente se le hacen a la ley tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con el sueldo que no alcanza, con que sobra mes al sueldo y la realidad es muy difícil afrontar no solo el pago de un alquiler, también es muy difícil afrontar el acceso a una canasta básica. Tiene cuestiones positivas la ley, como por ejemplo en esta situación de crisis económica actual, es el único precio que se mantiene estable por 12 meses. Nosotros cuando vamos al supermercado o vamos a comprar cualquier cuestión de indumentaria y demás, es constante el aumento y la ley nos ha cubierto en cierta manera con esto. Pero también te suben casi el 100%, también eso es importante decirlo porque es impresionante, o sea, uno cuando habla dice te aumentan el sueldo, por lo menos el común denominador de un trabajador, estamos hablando de un 7 o un 8% al mes, pero en el caso de los alquileres aumentan, o sea, es más de la mitad, o sea, el 100% ya. Sí, es un desafío que nosotros tenemos siempre a la hora de alquilar. Vos, en el caso tuyo, que ustedes fueron los precursores de esta nueva ley, ¿están conformes con todo cómo se ha venido llevando adelante? ¿O cuáles serían las cosas puntuales por el cual decís, bueno, estoy de acuerdo que se suspenda? No estamos de acuerdo con que se suspenda. Bien, eso es lo que quería que me quede claro. Primero habría que ver
también cuál es, porque la gente a veces no se interioriza, porque es verdad, una cuestión técnica que a veces no se Claro. entiende. De ahí la responsabilidad de los medios de explicar cuáles fueron los cambios que trajo la ley para ver si repercutió favorablemente. Después, como comentabas, Bolina, el tema del aumento, lamentablemente estamos en un país con inflación. Entonces no podemos criticar la ley si no aumentó el alquiler cuando ese aumento es por la inflación. Habría que ver, por ejemplo, uno de los puntos era, como decía acá Canelli, el tema de el plazo de aumento. Claro. Ahí benefició al inquilino. Totalmente, y no solamente eso, nos ha tocado charlar y demás con distintos inquilinos y la pregunta rápida era ¿cuántas veces pudiste renovar vos en tu departamento previo a la ley? Hay algunos que lo han logrado, Claro, pero la gran mayoría no. Cada 2 años estaba armando sus valijas y Se comenzando complica. a buscar un nuevo Claro, lugar. porque con esta nueva ley, o sea, de alquileres, la que está justamente hablando en este momento, era por 3 años. Exacto. Es por 3 años, que fue uno de los más de los beneficios que se hizo mucho hincapié con esta nueva ley de alquileres. Exactamente. Y no estamos de acuerdo con que se suspenda, se derogue. Creemos que el ejecutivo oficialista, podríamos decir, debería intentar recordar y escuchar al oficialismo legislativo de la Cámara de Diputados, la cual dio en la tecla, exactamente. Nosotros hoy por hoy el problema que estamos teniendo es de oferta de inmuebles de alquiler. ¿Y qué es lo que propusieron los diputados del Frente de Todos? Es generar beneficios fiscales y tributarios a aquellos propietarios que coloquen justamente las viviendas en alquiler, que lo va a destrabar esta situación que no hay viviendas para alquilar. Ahora bien, si el Ejecutivo oficialista escucha a la oposición legislativa, hago este juego de palabras porque esto es un mar de incertidumbre, ¿no? Sí, sí. La cual la oposición lo que planteaba era que haya ajustes trimestrales atados a la inflación. Y ahora, si hoy por hoy es un grave problema poder afrontar lo que es el pago del alquiler, porque el problema es lo mismo, es la raíz del problema es la cuestión salarial. Nosotros tenemos salario muy bajo para afrontar lo que es el costo de un alquiler y los propietarios reclaman mayor rendimiento de su inmueble que no da en una economía del subdesarrollo como la nuestra. Por ende, chocan las dos realidades. Si plantean que la salida es que haya ajuste trimestral atado a la inflación, bueno, muchachos y muchachas, agarremos nuestras valijas y vámonos abajo del puente en el Parque Alem, porque otra situación no va a haber para poder vivir en esta ciudad. Y también hay que pensar que a la hora de analizar el problema de la vivienda y analizar el problema del acceso a la vivienda en alquiler, no es solamente de la persona que alquila, es de la comunidad entera de la ciudad, de la provincia, de la nación, porque es un tercio de la población. Si nosotros hoy por hoy tenemos un tercio de la población que destina casi el 90% de sus ingresos a pagar el alquiler y una canasta básica para una persona soltera, es muy difícil que la economía se motorice y se mueva virtuosamente. Sí. Emanuel, no sé, Sí, quería agregar que me parece muy irresponsable un tema tan importante como es la vivienda, el acceso a la vivienda, que se abra esta polémica justo antes de finalizar un mandato. Creo que en muchos aspectos pasa, ¿no? Tirar la bomba y que explote en la próxima gestión. A modo de ejemplo, el otro día pasaba ahí por Tiro Federal y están haciendo 575 viviendas del Procrear que obviamente no las van a terminar. O sea, fíjense en cómo Nación inicia un plan de vivienda 575 para la segunda ciudad más importante del país. Nada. Es como tirar una gotita de agua en el océano. Y fíjense que lo hace encima cuando termina el mandato. Ni siquiera la va a inaugurar el actual gobierno. Entonces fíjense y destacar esto, la falta de responsabilidad. Cómo se nota que la clase política no alquila. Y sin embargo, más del 50% de los rosarinos y rosarinas alquilan. Totalmente, es así. Y también hay que analizar y ponerle nombre y apellido a esto. Esto es Sergio Massa, que quiere solapar su pésima gestión como ministro de Economía, intentando buscar o ensayar una respuesta que termina nuevamente, como hace una semana y media le sacó los ahorros a los jubilados, ahora quiere dejar a los inquilinos en la calle para solapar, no sé, que hay 7% de inflación mensual, porque no
lo que él nos dijo que iba a hacer, que era controlar la inflación, que él tenía contacto en Estados Unidos, que él tenía el círculo rojo bajo su ala y estaba cubierto por ello, claramente se demuestra que no. Sí, porque... discúlpame, para mí al contrario, perdón, que te contradiga, se demuestra que sí. Porque si vos tenés vínculos con esos sectores, ahí es cuando viene el ajuste justamente con los trabajadores. Lo que él no está demostrando es los resultados. No, y los resultados, y que sí. está haciendo todo este tipo de medidas para poder enamorar a ese sector y decirle, mirá, estoy haciendo lo que ustedes me piden, mírenme, obsérvenme, estoy haciendo lo que quieren y lo que me exigen. Pero claramente lo que él nos propuso no se está viendo. 7% de inflación no es solo el tema del alquiler, es en todo, ¿no? Golpea a toda la sociedad, su Claro, pésima lo que gestión. yo decía era que en otros sectores, en otros ámbitos de trabajo, te hacen ese tipo de aumentos, que si te aumentan el sueldo en 7%, recién estábamos, bueno, hoy justamente no llegamos con el tiempo, pero en la radio lo vamos a tratar, el aumento de la UOM, que se hablaba de un 7% para abril y de un 8% para abril, mayo, más o menos dentro de esos meses. Y yo me decía a mí misma, digo, wow, te aumentan el sueldo ese tanto por ciento y cuando te aumentan el alquiler es casi el 100%, entonces como que no coincide. Pero bueno, al margen de eso, ya para cerrar, ¿cómo se sigue de aquí en adelante? ¿Ustedes cómo piensan seguir trabajando para que la ley continúe y que se siga trabajando para mejorar y que no todo esto se venga para atrás? Claramente la pelota la tiene el gobierno, ¿no? Ellos crearon este problema y que van a tener que encontrar una solución y si no nos encontraremos en la calle o protestando o viviendo, pero seguramente Claro. nos vamos a encontrar en la calle porque no hay otra salida. Sinceramente, la gestión actual no se comprende que hayan tomado decisiones como las que están tomando, o se comprende un poco haciendo un análisis entre líneas, pero termina perjudicando a los que menos tienen. Vos estamos hablando recién de los aumentos de la UOM y demás. Bueno, hay muchísimos monotributistas que alquilan y no tienen ni paritaria, o sea que... Eso es más triste todavía. La situación es muy compleja y el sueldo cada vez se ve más mermado ante una gestión que no encuentra rumbo claro. Martín, vos como abogado de suspenderse, en este caso la ley, en este caso, ¿qué pasa con los contratos de alquileres? ¿O cómo se seguiría de aquí en adelante? No, continúan los contratos. Eso también bien. hay que darle tranquilidad a la gente, ¿no? Que de pronto no existe nada. Recordemos que el contrato tiene un plazo. Otra cosa más, así habría una nueva ley. Las leyes en principio no tienen un efecto retroactivo. Claro, no es que porque se suspenden... Se va hacia adelante, se va hacia Ok, adelante. ok. Salvo algunas cuestiones excepcionales que tienen que estar aclarado en el mismo cuerpo de la ley. Pero por eso, siguen vigentes los contratos. O sea, que la gente que nos está viendo, que está escuchando, que se queden tranquilos, que siguen vigentes los contratos, que cualquier novedad seguro nosotros, si nos siguen viendo, les vamos a estar comentando. Tal cual. Y le agrego lo último para así ya no te quito más el tiempo. Sí. Que bueno, hablaba Canelli del nombre y apellido, era Massa. Yo le pongo otros nombres. Yo le pongo el nombre de Alberto Fernández, de Omar Perotti, Pablo Hapkin, porque yo creo que toda la clase política, y hablo de clase porque ya es así, es como un espectro social, ¿no? Que parece que viven fuera de la realidad. Yo creo que todos son responsables. Y también no hay que olvidarse de los legisladores, principalmente los legisladores santafesinos, y principalmente los que son peronistas. Porque eso es cuando duele más, ¿no? Que te hablen del pueblo, de la paritaria. Totalmente. Y de pronto no te hablan de algo tan elemental como es la vivienda. Te lo dice un peronista, ¿no? Me asumo como tal, ¿eh? Bueno, nos sacan del aire, ¿nos vamos o vamos a una pausa? Pausa. Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, a disposición y bueno, veremos qué sucede porque está todo en veremos. Ahí está. Bueno, Martín, vamos a una pausa y volvemos. Gracias, dale, gracias por el... Pausa y volvemos.